Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de También nos pasa. Estoy muy contenta, muy emocionada, feliz de poder estar compartiendo con ustedes este día y con una invitada muy especial que es una persona maravillosa que trae una información súper importantísima y que nos ayuda como a seguir creciendo, alimentando nuestro ser, nuestra alma y todo eso que tenemos a veces que soltar en la vida, y sanar, que es bien importante, pero no nos damos la oportunidad. Entonces, bienvenida Claudia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar en este set para contar y compartir con nosotros. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy maravillada de estar aquí contigo, sobre todo que estar aquí es como si te conectara con otro espacio, con otro ambiente, con una sintonía de la naturaleza y estoy de verdad encantada de acompañarte. Tan linda, no, gracias a ti porque de verdad que eres una persona que trae tantas cosas para aportar a este mundo loco, y que somos tantas las personas que estamos como en esa carrera interminable de buscar y buscar cómo poder ser mejor, cómo estar mejor. Y yo creo que tú eres de esas personas que llegan a aportar su granito de arena para que nosotros podamos estar mejor. Entonces cuéntanos, más bien cuéntanos qué es lo que haces, Claudia, a qué se dedica, y compártenos un poco de esa información que traes. Bueno, yo me considero una trotamundos. Nos identificamos. Una trotamundos y que a través de todas esas travesías que he hecho con mi vida he logrado adquirir, bueno, la experiencia que te permite decir, wow, hay cosas maravillosas que nos han permitido construirnos y qué bonito poderla compartir con todas las personas que tú tengas la oportunidad de hacerlos. Yo siempre me baso en la filosofía de que la vida es demasiado, demasiado fácil y sencilla. Lo que pasa es que, no sé, el día a día, las costumbres que traemos, las creencias, hace que nos la compliquemos un poco. Y bueno, cuando tú me preguntas qué hago, bueno, realmente he estado viajando muchísimo. Soy colombo-venezolana, pero soy nacida en Colombia. Me hice mi formación profesional aquí en Colombia, mi pregrado, mi especialización. Sí. Y hace 17 años tuve la posibilidad de ir a un viaje con mi esposo a Venezuela. Y mi esposo, como buen agricultor, se enamoró de las tierras venezolanas y me dijo, no, Claudia, yo vengo a vivir a Venezuela. Y, por supuesto, me tuve que ir tras él. ¿Usted se viene conmigo o qué va a hacer? Total, yo dije, bueno, me voy con mi esposo para Venezuela hace 17 años. Llegué allá. Alguien me dio la oportunidad de trabajar dando clases para una universidad y bueno, ahí empecé a darme a conocer y yo decía, bueno, pues definitivamente nadie es profeta en su tierra. Sí. Me fue muy bien en Venezuela, seguí especializándome, hice varias maestrías, formaciones en programación neurolingüística. Y hubo un tema que me apasionó y fue algo que me identificó muchísimo y es el trabajo con el trastorno del espectro autismo. Ok. Eso hizo que profundizara mucho en el conocimiento, sobre todo en la conducta humana, entender por qué nos comportamos así, cómo pensamos, y eso me llevó como a un proceso de investigación y como de ir hacia el interior del ser humano y poder entender y comprender muchísimas cosas. Entonces, cuando tú indagas sobre estos temas, te das cuenta que el ser humano es, yo siempre digo, el ser humano es la máquina perfecta, el ser perfecto, pero que también hace que sea muy, muy complejo. Sí. Por eso, una de las cosas más difíciles para nosotros es lograr comprendernos. Eso es un tema súper fuerte, porque yo creo que cargamos mucha información que a veces no sabemos ni por qué está ahí, por qué nos sentimos de una manera, por qué vivimos de otra manera. A veces vivimos de una forma como no nos sentimos, pero es como tanta información que la verdad nos confunde y eso hace que no nos comprendamos.
Sí, sí, realmente dice uno, si yo no me comprendo, ¿cómo voy a comprender a los demás? Sí, tal cual. Es una de las filosofías. Sí. Entonces, a veces vivimos en el mundo de los incomprendidos, pero siento que el ser humano es como tres piecitas de un rompecabezas. Uno es mente, el otro es cuerpo y el otro es espíritu. Sí. Entonces, cuando tú logras entender cómo los tres se logran engranar, tú logras entender realmente cómo es la vida y logras tener una explicación, el por qué suceden las cosas, por qué me siento así, por qué actúo así. Entonces, bueno, basado en eso, uno empieza a indagar, sobre todo cuando tú dices el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo es la manifestación, o sea, el cuerpo te irradia a ti todo lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Decía Osho, Osho, el gran pensador, en una pequeña frase que encontré por ahí, decía que las mujeres solamente necesitaban 6 meses siendo constantemente feliz para verse hermosas, que ni siquiera necesitaban ir al salón de belleza para verse radiantes. Y es verdad, a medida que tú te vas sintiendo más feliz, te vas reconectando contigo misma, es increíble el cuerpo como él mismo se empieza a recuperar y se empieza a reparar, y eso ya está más que demostrado por la ciencia. Por eso alguien decía, no, es que cuando tú trabajas las emociones, trabajas el cuerpo, la mente y el espíritu, es como si entraras en un spa para el alma. Sí. Y eso hace que, bueno, que te sientas bien, que irradies lo que sientes por dentro. Y yo no sé, pero eso Vivi, tiene como una capacidad de sanar a las personas que tienen la posibilidad de llegar. Entonces, bueno, en este trabajo con los niños que trabajo del trastorno del espectro autismo, que es algo tan complejo, no todo el mundo le gusta mucho el tema del autismo porque es como descifrar lo que alguien piensa y no es fácil comprender todo lo que sucede allí. Yo creo que es una personita que trae tanta información para compartir, pero no sabe, no, ellos sí saben, somos nosotros los que no sabemos canalizarla y recibirla. Entonces, creo que es un mundo muy bonito por aprender. Sí, es un mundo muy, muy interesante y es un mundo que me llevó a indagar un poquito más allá. Y entonces yo me preguntaba, Claudia, pero bueno, si tú trabajas con el trastorno del espectro autismo, ayudas a los niños a adquirir destrezas, habilidades, conocimiento, ¿qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con los papás? Entonces yo decía, bueno, yo creo que el trabajo debe ir un poco más allá, ya porque yo estoy en mi consultorio haciendo mi terapia, rehabilitación, veo muy buenos resultados, pero siento que detrás de ese niño hay unos padres que también necesitan pues un acompañamiento, mayor conocimiento, y no es fácil decirles, bueno, parte de lo que está viviendo tu niño tiene que ver mucho contigo. La gente se queda mirándome así, pero ¿por qué? Bueno, mira, pues algo que hemos aprendido, los que trabajamos con niños, es que cada niño que tiene alguna situación está muy relacionada a los padres. Entonces, a veces uno dice, llega un niño y lo empiezas a evaluar y dices un niño con autismo. Inmediatamente uno piensa, wow, este niño, ¿qué le tendrá que enseñar a los padres? Además, porque es una carga emocional, yo creo que no es fácil estar como padre y querer entender qué es lo que me quiere decir, pero no lograr entenderlo. Y entonces empieza el choque de emociones. Ajá. Porque está la euforia, la rabia, el miedo. O sea, yo creo que es una cantidad de emociones que hay alrededor de no poder comprender una situación. O sea, debe ser muy fuerte.
Claro, es algo que desconcierta porque es un niño tratando de explicar o de decirte cosas y un padre tratando de comprender. O sea, no sé qué pasa allí, no sé, no entiendo qué sucede allí. Entonces, cuando uno ve esa situación, o por lo menos en mi caso, yo dije, wow, creo que aquí viene una situación que te muestra que Sí, cada niño viene al mundo a enseñarte algo, a mostrarte algo, pero no todos los padres tienen el nivel de conciencia para verlo. Por eso, pues parte de todo el trabajo que he venido realizando es decirle a los padres, oye, si tu niño está en esta situación, es porque te quiere mostrar algo. No todos tienen el nivel de conciencia para entenderlo ni para escucharlo, pero pues la idea es que si yo te lo dije, si te lo expliqué, si te lo dije, sí. mira, pasa esto con tu niño o con tu niña, tú tengas una herramienta, un conocimiento que te permita conectarte con ese niño en el momento en que tú decidas hacerlo. Por eso el tema del día de hoy, donde tú hablas de cómo sanar con los padres, bueno, realmente es un tema bastante complejo y trae muchísimas cosas alrededor y que no solamente viene del momento, no solamente viene del momento, sino que desde el mismo momento de la concepción empiezan muchos problemas que nos llevan a tener situaciones a futuro con nuestros padres. Sí, Y te quiero explicar algo, bueno, que sucede. En el momento de la concepción, todo lo que sucede en el vientre de mamá es algo que marca mucho el futuro de los seres humanos. Nada más en el momento en que tú tienes esa relación sexual donde engendras tu hijo, nada más ese momento. Yo siempre digo que los hijos que fueron hechos con amor se les nota, se nota, sí, se total. nota. Son Sí. felices, son despiertos, son vivaces, son curiosos, tienen la energía del amor. Pero los niños que han sido fecundados en una noche de loca, una noche de copas, o Sí, niños que han sido fecundados por obligación, o son niños que han sido fecundados por otras circunstancias, son niños que de ese momento ya su chispa de la vida viene afectada. Igualmente, y si hay rechazo, o sea, si no es lo mismo que una mamita desde su barriguita pues empiece a hablarte, a anhelarte, a quererte, a desearte, eh, a que rechace o rechacemos esa criatura que hay dentro de nosotros o estemos todo el tiempo juzgándonos, culpándonos por lo que pasó. Toda esa información se va esa al información, bebé. sí, toda esa información se va al bebé y eso queda almacenado en su cerebro como improntas emocionales. De hecho, muchos de los trastornos del desarrollo infantil tienen que ver con ese momento tan importante de la fecundación. Por ejemplo, los niños que son rechazados por sus madres en los momentos de la gestación son niños que tienen muchas conductas agresivas hacia la madre. Igualmente, los niños que han sido intentados abortarlos Sí. son niños que tienen mucha tendencia al peligro, mucha tendencia. Cuando tú registras y empieza a un niño que constantemente hace conductas riesgosas y tú empiezas a documentar desde la anamnesis que uno levanta y empieza uno a Sí. hacer preguntas a la mamá, ¿tú deseaste tener este bebé? ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Intentaste abortarlo? Entonces, todo eso queda ahí. Y cuando se te esconden o hay pena. Ah, esos son los niños que Ah. nacen, mira, los niños que nacen con la pena. No le da pena a usted hacer eso, no le da pena que ellos. Ay, Entonces, esos niños que se esconden, que son tapados, son niños también que nacen con la emoción de la vergüenza. yo creo que mi mamá me tuvo que haber escondido. Vamos a aprovechar la otra semana para hablar de esto. No, ella sí me contaba que cuando ella quedó embarazada, porque pues, hace 30 años, 35 años, no era lo mismo quedar embarazada casi enseguida de haberse casado que después. Entonces ella sí decía que ella tenía mucho susto de que ya la vieran embarazada porque tenía 4 meses de haberse casado. Y entonces decía,
de pronto van a pensar que me casé embarazada. Y la deshonra, pues, era salir de la casa sin casarse y embarazarse. Bueno, tanto así que yo repetí la historia. O sea, mi mamá no, ese miedo que ella tenía de hacerlo, lo terminé fue haciendo yo, porque yo me casé embarazada y quedé embarazada muy niña. Entonces, ¿sí ves? Pero yo creo que esa vergüenza, porque a veces a mí me da pena hacer muchas cosas y todo el tiempo estoy como ahí. Sí, Entonces, yo sí, creo que sí. algo tuvo que haber hecho doña Sandra por ahí. Queda lo que se llama la impronta emocional de la pena y es igual, por ejemplo, cuando tú ves a un niño que está pateando, que está siendo agresivo, que tira cosas y entonces uno dice, oye, no tienes motivo para hacer este tipo de conducta y uno le pregunta a la mamá, cuéntame, durante tu embarazo tuviste así ataques de rabia, de ira, rompiste cosas, hiciste escándalos, ajá. Ah, no, ahí está. Bueno, mira, Claro. te lo está mostrando. Ok. Entonces, mira, todo lo que sucede en el proceso de gestación es muy, muy importante. Y te voy a contar una historia, Vivi, que me sucedió con una niña que eso me marcó muchísimo y fue como el comienzo de empezar a indagar qué sucede realmente allí. Hubo una niña que me la mandó una neurólogo infantil, una niña de 6 años, para que la evaluara porque la niña era la tercera vez que tenía un intento de asesinarse, de matarse, de suicidio. No sabían cómo catalogarlo porque era demasiado extraño. ¿Y qué edad tenía? 6 años. 6 añitos. 6 años, Wow. 7 años más o menos. Entonces, cuando estaba levantando la historia para la mamá y completando los datos, yo iba evaluando las áreas del desarrollo, la parte cognitiva excelente, la parte del lenguaje súper, la parte psicomotora súper bien, el lenguaje espectacular y yo decía, pero ¿dónde está el problema de esta niña? Porque lo último que había hecho era haberse tomado un veneno de ratas. Ay, Se había tirado desde una altura y se había golpeado horrible. La otra se le soltó a la mamá y se lanzó a un carro y ella vivía asustadísima. En el momento en que yo le digo, durante tu proceso de gestación, ¿hubo algún evento donde tú te quisiste morir? Le pregunté yo a la mamá. Ella me dice, no. Pero de repente se queda un momento y me dice, sí, ¿sabes que sí? Durante mi proceso de gestación, mi padre falleció y yo estaba embarazada. Y yo le dije, yo me quiero morir contigo porque ese era un pacto que habían hecho cuando eran pequeños. Entonces, en el momento en que él estaba falleciendo, ella lloraba y decía, me quiero ir contigo, llévame contigo, tú me lo prometiste, me dijiste que no sé qué. Y él le dice, no te puedes ir conmigo porque estás embarazada. Dios mío, qué fuerte. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucede ahí? Queda una información, una impronta emocional que se almacena en el hemisferio derecho del cerebro y ella empieza a mostrarse. Ella empieza a mostrarse en la medida que nosotros vamos creciendo. Claro. Entonces, bueno, todo lo que sucede en ese proceso de gestación, yo te decía, los déficits de atención tienen que ver con eso. Hoy en día estamos frente a déficit de atención, déficit de atención. ¿Por qué? Porque las madres a veces en medio de su trabajo, los problemas, el día a día, el corre-corre, son tantas emociones que un mecanismo de defensa que tienen los niños de protección, los seres humanos, es me desconecto. Me desconecto y me aíslo de todo lo que sucede allá afuera para protegerme. Entonces, cuando los niños nacen, son niños muy desconectados. Son niños que se quedan quietos en un rincón, como si el mundo no existiera. Igualmente sucede con las madres que lloran mucho durante el embarazo. Tienen niños que lloran y son altamente sensibles. Entonces, desde ahí ya empezamos a afectar lo que es la conexión con los padres, porque empiezan a salir cosas que hemos implantado desde ese pequeño momento. Y cuando ya empieza esa primera o esa temprana edad, la primera infancia, ¿cómo funciona? ¿Cómo empieza uno como niño a como manifestar todo eso que ya trae? Bueno, generalmente cuando los niños son muy pequeños, entre los 0 y los 2 años, sí, son etapas, entre los 0 y los 2 años es una etapa muy importante para los seres humanos, porque son las etapas donde somos más frágiles, somos más susceptibles a cualquier situación si no estamos bajo el cuidado de un adulto. Entonces, entre los 0 y los 2 años, los niños aman a quien los cuide.
a quien los cuide. Por eso a veces las mamás cuando dejan mucho a los niños con las nanas, terminan queriendo más a las nanas que a la mamá. Sí. O más a la abuela que a la mamá. Sí. Entonces, entre los 0 y los 2 años el ser humano ama a quien lo cuide. Entre los 2 y los 7 años, si yo soy una niña, entre los 2 y los 7 años, a quien más amaré es a mi padre. Porque se llama la etapa del complejo de Edipo y de Electra. Entonces, si yo soy una niña, amaré más a mi padre. Confirmo. Entonces es cuando la niña se convierte en la princesa de papá. Ajá. Y papá la consiente y es su niña y la tiene sentada aquí en las piernas y quiere dormir con ella y es su reina, su princesa. Sí. Entonces entre los 2 y los 7 años, si esa relación es una relación sana, saludable, excelente. Sí. Misión cumplida entre papá e hija y no hay problema. Y el niño sucede lo contrario, entre los 2 y los 7 años, el amor de su vida es su madre. Y siempre le va a decir, mamá, cuando tú seas grande te vas a casar conmigo. Mamá, tú me amas. Mamá, yo quiero darte un beso en la boca. Ajá. Y alejan al papá. O sea, como que no te acerques a mamá y a veces mamá juega con el niño. Tú eres mi amor, tu papá no. Sí, o el papá se acerca y le dice, tu mamá es mía. Y él dice, no, mi mamá es mía. Entonces entra como en ese juego. Y esa etapa también es muy importante siempre y cuando se viva saludablemente. Y es una de las etapas donde más se daña la relación entre los hijos y los padres, entre los 2 y los 7 años. ¿Por qué? La primera forma en que dañamos una relación es cuando metemos a nuestro hijo a dormir a nuestra cama. Eso es uno de los errores más fatales que podemos cometer nosotros los padres. ¿Por qué? Porque cuando metemos a un niño en nuestra cama, primero dañamos la jerarquía, porque ese niñito agarra más fuerza y más poder que nosotros los padres. Y es el que controla nuestra relación. Sí. Y además inconscientemente nosotros como adultos metemos ese niño a la cama porque no queremos tener sexo con nuestra pareja. Ajá. Entonces es una forma de poner una barrera y aislarlo. Ajá, sí. Entonces ese niño que está en medio de esa relación empieza a sentir una carga muy pesada porque se siente responsable de la felicidad de los padres. Y es ahí donde empieza a generar esas emociones de los amo, pero también los odio porque me ponen demasiada responsabilidad. Igualmente sucede que si yo como mamá, si estoy durmiendo en una cama y me paro de la cama porque la niña patea mucho y termino durmiendo en el otro cuarto y dejo a papá durmiendo con la niña, entonces estoy abandonando como mi rol. Abandonas el rol e inconscientemente la niña toma el rol de la madre. Okay. Y ahí hay una distorsión igualmente, porque esa niña se vuelve demasiado poderosa, demasiado controladora con el padre y a la madre la aleja. O sea, esa es una de las formas en que más dañamos la relación entre una madre y una hija. Hay madres que me dicen, Claudia, yo no sé si tengo una hija o una enemiga. Oye, pero ahí habían unas bases que tú la dejaste ocupando aquí un rol que era el tuyo y tú te fuiste. Y cuando es miedo, cuando yo, digamos que como niño, siento miedo de dormir solo y me voy a la cama de mis padres, en ese caso, ¿qué es lo mejor? Mira, generalmente ese miedo tiene algo inconsciente. Sí. Ese miedo es a que mis padres se separen. Ok. Y entonces él no sabe expresar, no, o sea, tengo miedo de que se separen, no, él se inventa monstruos y fantasmas. Entonces, una forma en que él pueda, eso llamamos los hijos pegamento. Okay. Entonces, una forma de que yo evite que mis padres se separen es, me meto entre los dos a que me cuiden y me protejan y ellos se olvidan de sus problemas porque están más concentrados en calmarme a mí. Ok, ¿sí? Confirmo. Soy hijo pegamento. Pegamento. Siempre me iba a la cama de mis papás porque desde muy niña sentía muchos miedos y para llamar la atención terminaba debajo de un comedor llorando porque mi hermana siempre fue súper independiente y no me dejaba dormir con ella. Entonces yo no era capaz de dormir solita. Entonces mi papá se terminaba levantando, peleaba con mi mamá, se terminaba levantando y yo terminaba en la cama de mis papás. Uh-huh. Sí.
Pero eso es algo desde el muy inconsciente. Es posible que el niño pequeño escuche gritos, escuche ese famoso que decimos, si no estamos bien, separémonos. Y aunque los niños sean muy pequeños, ellos saben el contenido de las palabras, de nuestra expresión y se llenan de muchos miedos, porque los monstruos no existen. Pero los gritos de los adultos, las peleas de los adultos, los niños lo toman como monstruos. Y cuando, digamos que, bueno, viene toda esta etapa de la infancia y sigue la adolescencia. Sí, ok. Sí, entre los 2 y los 7 años la relación entre papá y mamá es saludable y el niño ocupa el lugar que le corresponde. Sí. ¿Cuál es? Es muy sencillo. El lugar que le corresponde es que él debe tener su propio cuarto, su propia habitación. Y aquí yo siempre le digo a los papás, si tú tienes 2 o 3 hijos, coloca los 2 o los 3 en una sola habitación. No hagas una habitación para cada hijo porque finalmente terminas haciendo hijos totalmente desconectados. Sí. Entonces, qué chévere tener 3 niños en una sola habitación y que papá y mamá siempre estén en su cuarto, con su cama doble, ocupando el lugar que les corresponde y el rol que les corresponde. Sí. Y así hace que los niños tengan una independencia, pero también puedan compartir y aprender a convivir. Bueno, entonces finalmente, cuando llega esa etapa como de la adolescencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos niños? Bueno, estos niños, como te dije anteriormente, dependiendo lo que haya sucedido con esos primeros 6 años de su vida, que son uno de los más importantes, Sí. pueden dejar en los niños las heridas del abandono, que es cuando esos padres dejan a las madres embarazadas, los dejan con sus bebés y hay unos que desaparecen, unos se vuelven intermitentes, entonces es esa herida del abandono, que bueno, puede ser que en ese momento no muestre realmente los efectos, pero a medida que nos vamos volviendo adultos, esas heridas empiezan a aparecer y eso daña muchísimo la relación con los padres. Igualmente, también en esa etapa de los 0 a los 6 años, de los 2 a los 6 años, quedan las heridas de la soledad. Y la soledad tiene que ver mucho sobre todo con los hijos únicos que son criados por mamás o papás que trabajan mucho y los niños permanecen mucho tiempo solos. Sí. Ellos quedan con esa herida de la soledad. Igualmente, hay heridas de la traición. En estas edades, sobre todo cuando, por ejemplo, la niña está muy, muy apegada a su padre, muy, muy apegada a su padre, de repente pues hay un problema entre papá y mamá y generalmente las mamás cometemos el error de hablar mal del padre delante de la niña. Sí. Entonces dañamos esa relación increíblemente y esa niña empieza a tener esa sensación hacia su padre de te amo, pero también te odio porque le hiciste daño a mamá. Sí, como a cambiar el rol. Como a cambiar el rol. Empezamos a cambiar el rol. Se vuelven muy celosas, muy posesivas. Y hay mamás que dicen, váyase con su papá, acompáñelo para que no se vaya por ahí a hacer otras cosas. Entonces las mandamos a veces como fiscales y detectives ahí del papá. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me pasaba... no sé si mi mamá me enviaba eso, realmente no sé, a que lo cuidara, pero nadie se le podía acercar a mi papá. Nadie. Un día alguien se le acercó y le empezó como a tocar la camiseta. Y yo llegué y la miré y le dije, es que no le puede hablar desde lo lejos. Así todo. Y yo tenía como 8 años. Y mi papá llegó así furioso a la casa, mire lo que está haciendo esta muchachita. Y entonces dice mi mamá, ¿para qué da papaya? Sí. Pero sí, o sea, inconscientemente yo creo que nos dan la información que tenemos que cuidar y proteger eso, que pues no es de nosotros. O sea, eso que lo cuide mi mamá, o sea, yo porque lo tengo que cuidar. Exactamente. ¿Cierto? Y eso debería el ser, que lo cuide mamá porque realmente es su pareja, no sí, es la mía. Yo ahí no tengo nada que ver. Pero las niñas a veces se apropian tanto de ese rol y las madres muy fácilmente se lo trasladan. Sí, las mamás inconscientemente lo hacen desde el amor, bueno, pero cuide a su papá, protégelo. Y bueno, ahí quedan muchas secuelas. Igualmente, pues el niño que toma tanto poder sobre la madre y aleja al padre, como son esos niños que duermen con la mamá y la mamá defiende a su niño es su príncipe, el amor de su vida.
Generalmente esa relación entre el niño y el papá se daña muchísimo, se fractura debido pues al no adecuado manejo de esa relación. Y ahí tiene que ver mucho el conocimiento de mamá, la madurez de mamá para que esas relaciones no se dañen. Es muy complejo porque yo digo que nosotros venimos como a este mundo con mucha información errada y es muy difícil sanar con esa información que traemos y abrir la mente y ser un poco más conscientes de lo que tenemos que hacer y cómo recibir la información correcta también es muy difícil, tanto para los hijos, porque para mí ha sido muy difícil sanar a mi mamá y mi papá, pero también para los padres. O sea, yo que tengo los dos roles, o sea, soy hija y siento que a mí me estoy terminando de leer Las 5 heridas del niño y casi en todas digo como que, chuleo, esta también la tengo, esta también la tengo. Pero hay una muy pronunciada que es la del abandono. Pero digamos que ese es mi rol de hija. Pero desde mi rol de mamá, también es muy difícil entregar la información correcta a mi hijo porque yo no tengo todas las herramientas. Entonces yo digo, si yo no tengo todas las herramientas, ahora imagínese mis papás que fueron en otra época, donde ya no se hablaba tanto de esta transformación del ser, de la mente. Entonces, pues no sé, Claudia, o sea, ¿qué nos puedes decir tú de cómo puede uno empezar por lo menos a transitar en este proceso de sanar a mamá y a papá, pero también cuando somos papás, cómo podemos abrir un poco más la mente para recibir otro tipo de información cuando las creencias son tan sesgadas? Sí, yo siempre digo, ningún niño te viene con manual de instrucciones debajo del brazo y todos los niños son totalmente diferentes y los contextos son totalmente diferentes. O sea, te vienen a enseñar mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hoy en día las mamás modernas ya no dicen voy a crear un hijo, sino dice, wow, ¿qué voy a aprender con este hijo? Porque realmente uno aprende muchísimo, muchísimo con los niños y uno trata de no volver a cometer los mismos errores que consideramos que cometieron nuestros padres, bien sea porque no lo sabían, bien sea porque hubo el desconocimiento o aún siendo conscientes lo hicieron. O sea, realmente no podríamos catalogar cuál fue la forma en que ellos decidieron hacerlo con nosotros. Por eso, parte de lo que tiene esta nueva generación es el cambio de conciencia, el cambio de ver la vida, y la llegada de los seres ahora se celebra con más júbilo porque, bueno, es una nueva vida y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por eso, pues, estos espacios son muy importantes para transmitir ese conocimiento que se necesita para estas nuevas generaciones. Estas generaciones son totalmente diferentes a las generaciones de hace 10, 15, 20 años. Esto es otra cosa. Entonces traen un cúmulo de cosas, de experiencias, de conocimiento, que los que están en este momento... Sí, una sed de querer saber y entender. Sí, entonces... en ese momento, pues el rol que nosotros tenemos los padres es de guiarlos, de pedir mucha sabiduría y sobre todo de siempre estar buscando el conocimiento. Por eso este tipo de programas son muy importantes, porque cuando alguien lo escucha dice, wow, yo no sabía eso, wow, voy a hacerlo diferente, ahora sí comprendo. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de información, tú tienes la herramienta para hacerlo diferente. Y cuando tú me preguntas por el tema de la adolescencia, que es una de las cosas que más está dando dolores de cabeza. Bueno, además que uno nunca entiende a los muchachos. Nunca entiende, pero fíjate que eso trae una preadolescencia. O sea, si yo entre los 0 y los 6 años logro manejar muy bien la situación, se me viene una edad diferente que es la de los 7 a los 11 años. Esa etapa se llama la etapa de la identificación. Entonces, la etapa de la identificación es que si yo soy niña, yo me quiero parecer a mi madre, que es la figura más cercana que yo tengo, o a mi hermana mayor si paso mucho tiempo con ella. O sea, yo como niña voy a buscar una mujer a la que yo me quiera parecer. Y el niño va a buscar un superhéroe, un Superman, o Spider-Man para parecerse a ese Spider-Man, y generalmente ese es el papá. Entonces,
si yo tengo una buena relación con mi hija, y yo logro ser una muy buena figura de identificación, entonces yo voy a empezar que mi niña se quiere vestir como yo, quiere hablar como yo y copia mucho de las conductas que yo hago. Por eso esa etapa es muy importante, porque la niña te va a copiar todo lo que tú hagas. Entonces ahí es donde las mamás deben tener mucho cuidado con su conducta, su comportamiento, porque eso es lo que va a moldear la conducta de esa niña. Okay. Igualmente ese papá tiene que tener mucho cuidado con todo el comportamiento, con todo lo que hace y cómo se relaciona con ese niño, para que le dé la figura del hombre, del masculino. Entonces, esa etapa de la identificación, bueno, es muy importante, y sobre todo mantener una muy buena relación entre la pareja. ¿Y si hay ausencia? Wow. De uno de los dos papás. Sí, mira, generalmente si el padre no está presente en la crianza, los niños, siendo hombre, empiezan a copiar el modelo de la madre. Ah, okay. Por eso podemos decir, hay niños que suelen ser muy de líneas femeninas, de comportamiento femenino, porque están entre madres, abuelas, tías, o sea, como muchas personas, mujeres, entonces ellos empiezan a copiar esos comportamientos. Igualmente puede haber una niña entre muchos niños, entonces empieza a copiar esos comportamientos rústicos y todo, porque el ambiente moldea la conducta. Okay. Entonces, bueno, el ambiente donde los niños se desarrollen es muy importante, y el tema de la relación de los padres también es muy, muy importante, porque los niños tienen frente a ellos el espejo de cómo se relacionan sus papás, y eso es lo que él va integrando para su vida. Y ahí en esa etapa ocurren muchas de las decisiones tan importantes que tienen que ver en el futuro de la percepción que yo tengo de mis padres. Y luego ya sobre los 11 años, 12 años, empieza la etapa de la famosa adolescencia. Sí. Es una etapa que a todos los padres les produce mucho dolor de cabeza. Ay, sí. Sobre todo porque viene el despojo de mi cuerpo de niño. O sea, ya las niñas empiezan a ver que le salen sus senos, o sea, está perdiendo su cuerpo de niña. Los niños empiezan a ver sus partes que ya son diferentes, la voz, y es como si yo me quitara el traje de niño y empezara a colocarme un traje de una persona ya mucho más grande. Por eso hay unos memes que dicen, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer. Y también es un tema que para mí es fuerte, fue muy fuerte como mamá, y es ese proceso de que se creen adultos para unas cosas, pero no son nada responsables y actúan como niños. Eso me pasaba mucho con mi hijo. Total. O sea, como que reclama, yo ya estoy grande. Sí, y entonces, ¿cuándo vas a pagar la renta? Ah, no, hasta ya no soy tan grande. Entonces sí, creo que ese también es ellos empiezan a sentirse grandes, pero resulta que para algunas cosas no son grandes. Ajá, son demasiado convenientes, y para uno de mamá es muy fuerte. Claro, porque uno de mamá entra como en una etapa de confusión e incertidumbre, porque o te trato como adulto, como grande, como niño, entonces me desconcierto. Sí. Y mira, los seres humanos, y en eso hay que tener mucha claridad, los seres humanos tenemos 3 edades. La edad cronológica, que es la que marca nuestra cédula. La edad mental, que es la que marca la inteligencia, y la edad emocional. Entonces tenemos adolescentes que tienen 13, 14, 15 años, pero se comportan como unos niños pequeñitos. Ahora entiendo muchas cosas de los hombres. Y la mayoría de los seres humanos nos quedamos atascados en la adolescencia. Esa es la edad emocional. Sí, ok. Entonces, por eso a veces tenemos personas adultas con comportamientos de niños, o mujeres adultas con comportamientos de adolescentes. Okay. Y ahí te quiero explicar ese tema que también es bien importante. Bueno, te decía que en la época de la adolescencia es una de las épocas más complejas, porque vienen las hormonas. Y en los hombres empieza la hormona de la testosterona. Y la testosterona es la hormona de la agresividad. Entonces ellos suelen volverse muy agresivos, muy altivos, te desafían, te retan, y empiezas a hacer llamada del colegio porque se están portando mal. Sí. Y hacen cosas que no deberían hacer. De hecho, es tomada como la etapa del riesgo al peligro. O sea, es una etapa donde le pierdes el miedo a morir. Y haces conducta riesgosa. Digamos que te preparas para la situación. Sí, me pasó con mi hijo. Te preparas para responder a ciertas situaciones desde la agresividad, porque tienes cómo demostrar que eres más fuerte. Sí. Y la hormona de la agresividad te detona muy, muy fácilmente. Y también sucede que en esta etapa de la adolescencia
se vuelven muy dormilones. De hecho, se dice que los adolescentes duermen entre 14 y 16 horas. Wow. Por eso los papás se quejan mucho de que duermen mucho, que son unos perezosos, pero es una etapa que hasta los 24 o 25 años el ciclo de sueño suele ser de 14 a 16 horas. Me hubiese servido tanto esta información en otro momento. Eso daña mucho las relaciones porque los tildamos de perezosos. Sí, la verdad, solamente yo decía, Pipe, ¿pero qué te pasa? Solamente duermes y comes, o sea, vas al colegio porque te toca, pero llegaba literal a dormir en la tarde y yo decía, por Dios. Sí, son muy, muy dormilones y fuera de eso son muy comelones, de paso. Sí, demasiado. Entonces, bueno, esta etapa de la adolescencia también en la relación con nuestros padres es muy importante porque vuelven y emergen otra vez los complejos. El complejo de Edipo y de Electra. Sí. Esta es la segunda fase del complejo. Entonces, yo como niña empiezo a ver a mi padre muy hermoso. Y mi padre es el amor de mi vida, es lo más hermoso, lo más precioso, pero ya uno con esas edades ya empieza a ver un poquito más allá y de pronto se da cuenta que su papá hace cosas que no debería hacer, como que empieza a chatear en el teléfono con una chica, de pronto pescó algo, vio una información en su teléfono y entonces esas niñas empiezan a odiar mucho al papá si encuentran cosas como infidelidades, sí, traiciones, y empiezan a tener mucha rabia, pero también lo aman. Y entonces existe algo que se llama lealtad y es que, o sea, tengo una información aquí que me la guardo para mí con mucha rabia, pero no se lo puedo decir a mamá porque entonces eso va a traer problemas entre ellos, yo no quiero eso. Entonces las niñas a veces se vuelven muy groseras y muy altaneras con el padre, pero es una forma de reclamarle, oye, estás traicionando a mi madre, pero en el fondo realmente me siento muy traicionada por ti. Claro, porque vuelve a cambiar ese rol. Claro. O sea, me pongo en el rol de mamá, o sea, ya no soy la hija, sino que soy la esposa. La esposa. Y cambio ese rol y empiezo a reclamar como si fuese la esposa. Porque no quiero causarle dolor, entonces no quiero decirle a ella, pero yo sí te voy a decir. Por supuesto, y es ahí donde nosotras a veces como hijas nos atrevemos a hacerles escándalos a nuestros padres. Vamos y nos encontramos en una cafetería tomándose un café con una chica y nos tiramos allá a hacer un escándalo y a reclamar cosas que realmente no nos corresponden. Pero por eso los padres que están escuchando este tipo de información, tengan mucho cuidado. Las niñas obtienen mucha información de sus teléfonos. En un momentico en que ustedes les prestan un teléfono a una niña, ella o a un niño, ellos leen muchísima información. Mira, podrás creer que hay niños que saben que sus padres tienen hijos con otras mujeres a través de los teléfonos y ellos en consulta me dicen, Claudia, es una información que a ti es la única persona que te la he dicho porque no se la puedo decir a mi mamá porque acabaría el matrimonio. No se la puedo decir a nadie. ¿A quién le puedo yo contar eso? Ese miedo al soltar, o sea, al abandono. Total. Y entonces ellos cargan con mucha información y de hecho eso daña muchísimo las relaciones, Vivi. Hay niños que han visto a sus padres en situaciones muy complejas y se quedan con eso guardado y no se lo pueden decir a nadie. Porque el solo hecho de abrir la boca daña un matrimonio. Entonces, eso daña mucho las relaciones entre los padres. Igualmente, las mamás tenemos que tener también mucho cuidado con las cosas que hacemos, porque igualmente nuestros hijos varones, especialmente ellos que en esa etapa del enamoramiento hacia la madre, que la madre es lo más perfecto, lo más hermoso, lo más pulcro, y si cometemos algunos errores, que ellos lo vean, ellos empiezan también a tener hacia nosotros esos sentimientos de te amo, pero también te odio. Y lo escucha uno mucho. Igualmente, mira, Vivi, me pasó con una chica adolescente que me dice, Claudia, odio a mi madre. Y yo le digo, ¿odias a tu madre? Explícame el por qué la odias. Dijo, no sé, pero la odio. Y yo, está bien. Yo veo que tu madre te trae, estás muy bien vestida, tu piel es hermosa, tu cabello es lindo, tienes las mejores ropas, te tienen el mejor colegio, siento que ella es muy especial contigo por cómo te cuida. Me dijo, no sé, Claudia, yo siento que a mi madre la odio porque ella no es feliz. Wow. Y le pregunto, ¿la odias porque ella no es feliz?
Me dice, sí, la odio porque ella no es feliz. Y si ella no es feliz, yo tampoco puedo ser feliz, Claudia. Entonces, eso me dejó a mí muy impresionada. Yo dije, definitivamente, eso es lo que se llama el amor más profundo. O sea, Claro. te amo tanto, 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 mamá, que me uno a ti en tu dolor. Pero por fuera yo te estoy demostrando que no te quiero, que te odio, porque yo no te veo feliz. Porque no está reclamando esa felicidad. No está reclamando esa felicidad. Y yo creo que hay algo y un error que cometemos mucho los padres. Y es que a veces nos olvidamos de vivir nuestras vidas, de hacer lo que amamos, de disfrutar lo que vivimos, de cumplir nuestros sueños, por cumplir los sueños de nuestros hijos, por dedicarnos a nuestros hijos, pero finalmente nuestros hijos hacen o nosotros somos como el ejemplo a seguir de ellos. Entonces, si nosotros abandonamos nuestros sueños, si nosotros nos abandonamos a nosotros mismos, al final de todo le estamos diciendo a ellos, oiga, es normal que abandones tus sueños, abandónate y entrégate a los demás. Y creo que también es ese reclamo de que, oiga, usted tiene derecho a ser feliz. Sí. Vivi, es una invitación. O sea, las mamás decimos, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y las voltean a mirar y Sí. dice uno, ¿en serio? ¿Quieres un hijo feliz? Oye, ¿y dónde está tu felicidad, tu sonrisa? Porque si hay algo que fortalece muchísimo las relaciones con los niños es que tú seas feliz. ¿Quién no quiere estar al lado de una mamá que sea feliz? Y los adolescentes yo creo que en su rebeldía reclaman eso, porque ellos sienten que sus padres los tienen como con un sacrificio terrible, como con una carga demasiado pesada. Y eso ya lo empieza a ver un adolescente, un niño pequeño no lo ve. Pero el adolescente sí ya empieza a mirar un poquito más allá. Y entonces cuando un niño empieza a sentir que es una carga demasiado pesada para ti, eso lo pone extremadamente triste y finalmente eso fractura y daña una relación. Eso digamos que finalmente todo esto está muy vinculado al manejo de emociones desde que pues realmente decidimos o llega ese bebé, o sea, se fecunda. O sea, que pasa por toda la vida y como para culminar, Claudia, ¿qué sería eso, ese mensaje que le dejarías tanto a los hijos como a los padres? O sea, ¿cuál es ese mensaje que dices? Es importante que se lleven esta información, que durante todo este episodio yo creo que acá podemos durar horas, días, semanas, años hablando, porque yo creo que es muy amplio y cada vez van a haber más dudas. No sé si se han dado cuenta, yo casi no he hablado, me la he pasado mirando a Claudia, escuchándola, porque es súper importante realmente, pero ¿cómo podrías no resumir, sino cuál es ese mensaje que quieres dejar a esos papás y a esos hijos para que de pronto aprendan a llevar como ese manejo de las emociones o cómo empezar a sanar? Bueno, muy buena pregunta, Vivi. Para las nuevas generaciones, la invitación es a que el día que decidan traer un bebé al mundo, lo hagan desde el amor, no desde la necesidad de tener a alguien que me acompañe para que no me siento muy solo, porque ya necesito avanzar en la vida. Pero ese es un acto de amor muy egoísta. La segunda recomendación que siempre les doy, y suele parecer un poco controvertido, es nunca tengan hijos únicos. Okay. Es una de las mayores recomendaciones. Porque, oh mi Dios, no quiero más hijos. Los niños necesitan estar acompañados. Sí. Uno de los factores que más incrementa el trastorno de depresión o de ansiedad es ser hijos únicos. Es muy difícil porque no se desarrollan las habilidades sociales. Entonces es muy complejo y no logras desarrollar toda tu capacidad como ser humano porque es con los hermanos que la desarrollamos. Sí, claro. Sí. La tercera recomendación es que si tú quieres criar hijos felices,
la primera persona que tiene que ser feliz eres tú. Ay, eso es súper bonita. Esa es una Y de las muy mayores importante. recomendaciones. La siguiente recomendación es el poder de las palabras. O sea, siempre existe en la Biblia una palabra que siempre la nombran mucho, dice, la mujer sabia edifica su casa. Sí. Y cuando dice esa palabra, la mujer sabia edifica su casa, es que con sus palabras edifica y construye su hogar. No es que yo sea una excelente ama de casa, Sí, sino sí. la palabra tiene la construcción. Entonces, con los niños siempre constrúyelos a través de las palabras. Tú eres inteligente, tú eres valioso, tú eres talentoso, inténtalo, no tengas miedo, eres inteligente, yo confío en ti, Lo puedes sabes que lograr. lo puedes lograr, Mm. sabes que yo estoy aquí. Sí, Pero eso no suele suceder muy a menudo. Siempre con nuestras palabras desprestigiamos muchísimo el autoestima de los niños. Igualmente esa construcción va para el padre de esos niños. O sea, si yo le construya al niño un padre con las palabras perfectas o las más adecuadas, tu papá es un ser brillante, tu papá es un ser inteligente, tu papá es un ser responsable, talentoso, así yo puedo construir también la imagen del padre o de la madre de un niño. Sí. Entonces el poder de las palabras es muy, muy importante. Y sobre todo hay que leer mucho. Hay que leer mucho, hay que entrenarse, hay que ir a las reuniones de padres de familia. Eso es muy importantísimo. Siempre busquen ayuda e información en lo que tiene que ver con la crianza. O sea, la crianza no es tan sencilla, es una de las cosas más complejas que hay, pero muchas personas pues no le toman la importancia. Y yo creo que también es muy importante abrir la mente. O sea, yo creo que dejar un poco como ese ego, esa soberbia de que yo todo lo sé y esto es lo que tengo y esto es lo que sé y así soy y no quiero cambiar ni voy a cambiar. Yo creo que abrir la mente y escuchar a otras personas, escuchar otras versiones, leer, nos puede ayudar a mejorar como seres humanos, mejorar como padres, mejorar como hijos. Yo creo que eso es fundamental. Nada, Claudia, muchísimas gracias. De verdad que es un tema que es muy complejo, es muy diverso, es muy amplio y no es fácil tomarlo en este tiempo récord, pero también como que tratamos de dejar algo de esos, como de esas partes fundamentales que pueden servir como pauta para entender en qué proceso están, qué deben mejorar y cómo lo pueden hacer. Entonces, no, muchísimas gracias por venir, por estar acá en También Nos Pasa. Muchas de las cosas de las que dijiste a mí me pasan, me pasaron y me seguirán pasando. Espero poder abrir un poco más mi mente y mejorar. Y nada, gracias de verdad. Bueno, Vivi, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad te felicito por este programa. Es un programa que te permite llegar a muchos lugares con mucha información, que es muy importante, en especial para esta nueva generación de mujeres deseosas de conocimiento. Sí, no, de verdad que fue... Este episodio creo que ha sido de los más llenos de amor y sobre todo de información importante. Entonces, no, gracias a ti y gracias a ustedes siempre por estar con nosotros, por compartir cada domingo estos episodios que están cargados de emociones, de amor, de alegría y sobre todo de información que sabemos que a nosotros nos pasa y que a ustedes también les pasa. Entonces no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @también nos pasa y conectarse todos los domingos con cada uno de nuestros episodios.